Mi esposa se acostó con el novio de su mejor amiga por despecho. Me divorcié de ella y de sus amigos se encargaron de la tortura emocional. Yo, hombre de 32 años, pensaba que Amelia, mujer de 32 años, sería la persona con la que construiría mi vida. Pero descubrí que me ha engañado con el nuevo novio de su mejor amiga. Y, para ser completamente honesto, estoy luchando por entender en qué fue exactamente que me equivoqué. Me he dado cuenta de que la vida que creía estar construyendo ya no existe. Y eso es bastante angustiante. Muchas de las cosas que he hecho en el presente tenían el futuro como una consideración importante, y Amelia era una gran parte de ese futuro. Pero no puedo tolerar a alguien que engaña. Si hubiera ocurrido en una relación pasada, tal vez, solo tal vez. Pero que me ocurra a mí, de ninguna manera. No puedo aceptarlo. Ella y Clara han sido amigas desde que conocí a Amelia. Eran mejores amigas. Y aunque tienen un grupo de amigos en común, siempre ha sido evidente que ellas dos vienen como un par. Parte de la razón por la que no logro comprender lo que está pasando es precisamente porque no tiene sentido para mí. No hay forma de que ella simplemente traicione a alguien con quien ha sido tan cercana durante todos estos años. Podría entenderlo si me hubiera engañado con algún tipo cualquiera que le llamó la atención en un club, pero hacerlo específicamente con el hombre de su mejor amiga es algo que no logro comprender. Me enteré porque tenía su teléfono en el peor momento posible para ella. Ella me pidió que lo sostuviera mientras comenzaba a mover algunas cosas en nuestra cocina. Mientras sostenía el teléfono, vibró y apareció una notificación. Cuando la miré, era de Paul. El único Paul del que ella me ha hablado es el Paul con el que Clara está saliendo. He conocido al tipo algunas veces y pensé que era agradable, al menos durante el breve tiempo que he pasado con él. El mensaje decía, ¿cuándo nos veremos de nuevo? De alguna manera tuve la presencia de ánimo en ese momento de tomarle una foto a la notificación con mi propio teléfono. Pero esa no fue mi primera reacción. Lo primero que sentí fue confusión, porque no tenía sentido que Paul y Amelia tuvieran alguna razón para verse a solas. Si Clara iba a estar presente, habría tenido más sentido que Clara contactara a Amelia y luego Paul simplemente se uniera. No lograba entender por qué Paul le escribiría directamente a mi esposa. A pesar de lo confundido que estaba, sabía que algo no estaba bien, y eso fue suficiente para impedirme preguntarle al respecto. Sabía que no iba a obtener la verdad, especialmente si yo tenía razón. Así que cualquier respuesta que me diera probablemente sería algo como, no es lo que parece. Cuando ella recuperó su teléfono y comenzó a usarlo, no vi ninguna preocupación en su rostro de que yo hubiera visto el mensaje. Simplemente empezó a usar su teléfono con normalidad, aunque yo no podía ver lo que aparecía en su pantalla. Al día siguiente hice algo de conversación casual y encontré una manera de dirigirla hacia Clara y Paul. Le pregunté qué pensaba de él. Había considerado la posibilidad de que ella y Paul estuvieran planeando algo para Clara, pero sabía que era una idea forzada, ya que Amelia no me había mencionado nada de ese tipo. Aún así, pregunté, para darle la oportunidad de mencionarlo si había olvidado hacerlo antes. Pero no. Simplemente me dijo que le parecía un buen tipo y que encajaba bien con Clara. Aparte de la notificación, no tenía nada que pudiera usar como base para acusarla. Sentía que, si ella lo intentaba, podría esquivar mi acusación con mucha facilidad. En el momento en que mostrara mis cartas, ya no tendría ningún poder para confrontarla, porque ella iría inmediatamente a limpiar sus mensajes con ese tipo. Así que no. Primero tenía que descubrir qué estaba pasando. Ella no duerme profundamente, pero el único momento en que podría revisar su teléfono con suficiente tiempo para no ser descubierto sería mientras estuviera dormida. Esperé a que colocara su teléfono en su cargador inalámbrico. 2 horas después, cuando estaba seguro de que dormía, salí de la cama y fui al baño. Cuando salí, noté que ni siquiera se había movido de su posición original. Así que simplemente dejé de lado la ansiedad, caminé hacia su lado de la cama y tomé su teléfono. Tenía mi propio teléfono en la mano y decidí grabar directamente la pantalla en lugar de tomar capturas, ya que sería más fácil y rápido que hacer capturas, enviarme la evidencia y luego borrarla de su teléfono. Fui a sus mensajes con Paul, y lo curioso es que ni siquiera me molesté en leerlos en ese momento. Solo me aseguré de que la pantalla fuera legible desde la cámara de mi teléfono y comencé a desplazarme lentamente por los mensajes. Los leería más tarde en el vídeo. No había tanta conversación entre ellos. Clara comenzó a salir con Paul hace unos 5 meses, aproximadamente, y parecía que Amelia solo había empezado a hablar con él de forma activa hace unos 2 meses. También tenían un número preocupante de llamadas telefónicas,
especialmente para personas que eran amigos de amigos. No podía estar pasando nada apropiado allí. Me tomó alrededor de 3 minutos hacer eso y luego volví a dejar su teléfono exactamente como lo había encontrado. Sé que ella no tenía idea de lo que había hecho. Cuando revisé el vídeo, pude leer el 90% de los mensajes que había grabado. Y se volvió muy evidente que Amelia y Paul estaban acostándose juntos. Dolorosamente evidente. Había mensajes hablando de verse, mensajes hablando de lo bien que había estado lo que habían hecho, e incluso mensajes en los que hablaban mal de Clara. Esa parte me sorprendió, porque incluso si vas a traicionar a tu amiga de esa manera, me gustaría pensar que todavía quedaría un poco de lealtad hacia ella. Realmente no sé qué hacer. Es muy difícil aceptar que no solo tu esposa te ha estado engañando, sino que lo ha hecho de una manera que también lastima a alguien más que es muy cercano a ella. Pensé que era una buena persona, pero no hay manera de hacer lo que ella está haciendo y seguir siendo considerada una buena persona. No hay una explicación lógica. Este no es el tipo de aventura que puedes justificar diciendo que buscabas emoción o que te sentías solo, porque estás lastimando a dos de las personas más cercanas a ti exactamente al mismo tiempo. Duele. Pero creo que ahora mismo estoy sintiendo más confusión que dolor, porque me resulta muy difícil entender por qué. Al final, las cosas son lo que son. Ella tomó su decisión y no hay nada que yo pueda hacer al respecto, lo entienda o no. Así que voy a actuar como cualquiera que ha sido engañado debería hacerlo. Voy a confrontarla y terminar con todo, pero solo cuando finalmente tenga todo en orden. Lo siguiente que voy a hacer es conseguir un abogado de divorcio, para estar completamente preparado para lo que el futuro tenga reservado para mí en este punto. Debería volver con una actualización en algún momento, aunque no sé cuándo. Escribir sobre esto me ayuda a calmarme un poco. Así que, sea lo que sea que ocurra después, también escribiré sobre ello. Actualización 1. He vuelto con una actualización sobre mi última publicación. Hay mucho de lo que necesito hablar porque han pasado muchas cosas. Primero, creo que podría haber descubierto algo sobre Amelia. Algunos de ustedes quizá no aprueben cómo llegué a ello, porque tuve que ser un poco astuto para conseguirlo, pero no hice nada explícitamente incorrecto. En el marcador moral, sigo estando muy por encima de una mujer que engaña a su esposo con el novio de su mejor amiga. Y cuando sepan lo que descubrí, ella caerá aún más bajo. Descubrí que, al parecer, en realidad no le gusta Clara. Sé que suena loco, porque Clara ha sido su mejor amiga desde que conozco a Amelia, y eso ya casi son 10 años. Tal vez así son las amistades entre algunas mujeres, pero parece que hay muchas emociones negativas bajo la superficie, lo cual es extraño. Noté que empezó a hacer algunos comentarios casuales sobre Clara. Nunca la había visto hacer eso antes, pero los decía con tanta naturalidad que no estoy seguro de que, si yo hubiera señalado algo, ella no hubiera afirmado que solo estaba bromeando. Por ejemplo, dijo que la relación de Clara con Paul probablemente no duraría porque ella era mala para mantener a los buenos hombres. En otra ocasión, me mostró una foto de Clara en la que llevaba una blusa con mucho escote y comentó que a Clara le gustaba vestirse para llamar la atención de los hombres. No son las cosas más ofensivas del mundo que se puedan decir, pero no es la forma en que ella había hablado de Clara antes, al menos no conmigo. Mi suposición fue que empezó a sentirse superior a Clara porque se estaba acostando con su hombre. Era un comportamiento extraño, pero se me ocurrió que esos sentimientos quizá habían estado enterrados en ella durante mucho tiempo. La vida de Amelia es buena. Clara ha tenido algunos momentos en los que le han sucedido grandes cosas, y me pregunté si también había celos de por medio. Porque, visto desde fuera, Paul parece ser un gran partido. Obviamente no lo es si es un infiel, pero desde lejos lo parece. Por supuesto, siendo Amelia una mujer casada, no tiene ningún sentido que lo quiera. Así que esta es la parte en la que probablemente no voy a parecer un buen tipo. Emborraché a Amelia porque quería saber la verdad sobre ella y Clara. Sabía que incluso borracha podría ser demasiado reservada para admitir una aventura. Aún así, lo intenté. La noche comenzó de forma divertida, jugamos algunos juegos de mesa, comimos comida rápida y escuchamos música. De hecho, eso me hizo desear que nuestro matrimonio no estuviera a punto de desmoronarse. Pero me aseguré de que el alcohol siguiera fluyendo y, como yo puedo manejarlo mejor que ella y también sé dosificarme mejor, ella se emborrachó bastante rápido. Comencé a hacerle muchas preguntas y pude notar que estaba muy habladora. Entonces llevé la conversación hacia Clara. En el momento en que mencioné su nombre, Amelia resopló con desdén. Dijo que cada vez que Clara gana en algo no puede evitar restregárselo en la cara a todo el mundo.
La quiero, pero muchas veces necesita que alguien la baje de su pedestal. Ni siquiera tuve que insistir para que dijera eso, lo cual fue extraño. Habría esperado que sus primeras palabras sobre Clara fueran elogios, pero en cambio empezó hablando de forma negativa. Mencioné a Paul con la esperanza de que dejara escapar algo. Pero en lugar de eso, comenzó a quejarse de cuanto había hablado Clara sobre Paul cuando empezaron a salir, como si fuera la única persona en el mundo que ha estado en una relación. En ese momento todo empezó a tener sentido para mí, pero aún así me resultaba extremadamente difícil aceptar que fuera Amelia quien le estuviera haciendo eso a Clara. La idea que yo tenía de ellas dos era mucho más dulce que lo que estaba escuchando. Y lo peor de todo es que tenía la sensación de que Clara solo tenía sentimientos sinceros y positivos cuando se trataba de Amelia. Por supuesto, grabé toda esa conversación con ella, porque sabía que sería necesario tener esa información cuando decidiera confrontarla. Y hablando de eso, como ya había hablado con un abogado de divorcios, supe que era momento de poner las cosas en marcha. No fue al día siguiente de haberla emborrachado, sino unos días después, cuando decidí enfrentarla. Lo pensé mucho, pero al final decidí que lo mejor era ir directo al punto en lugar de planear algún gran espectáculo alrededor del asunto. Sé que has estado acostándote con Paul. Eso fue todo lo que tuve que decir. Sus ojos se abrieron de inmediato. Pude notar que quería mentir para salir de la situación, pero ni siquiera pudo sacar la primera frase. No sabía qué decir. Yo simplemente me recosté y la dejé entrar en pánico. Finalmente logró hablar, y lo primero que dijo fue, por favor, déjame explicarlo. Yo no respondí a eso. Solo hice un gesto para que continuara. Estoy seguro de que estaba teniendo problemas para encontrar una defensa, porque no sabía cómo me había enterado. Ella tampoco podía preguntarme cómo lo sabía, porque habría sido una pregunta muy mala en ese momento. Le hablé con brusquedad. No estaba diciendo nada y su reacción era toda la culpa que necesitaba ver. Le dije que era una persona horrible. Era una mujer casada que estaba engañando. Eso ya era terrible. Incluso si hubiera estado soltera, se había acostado con el hombre de su mejor amiga, lo cual también era terrible. Pero ella había hecho ambas cosas al mismo tiempo. Le dije que era horrible y que no debía permitir que nadie la convenciera de lo contrario. Le dije que odiaba haberme enamorado de ella y que nada de todo eso había valido la pena, considerando la forma en que había decidido terminarlo. No podía explicarse. Así que, con lágrimas en los ojos, simplemente se disculpó. Me dijo que no había querido lastimarme. Afirmó que simplemente había sucedido. Y aunque no tenía una excusa, decía que lamentaba haberme hecho daño. Ninguna de sus palabras significaba nada para mí, porque se necesita mucha intención para engañar. Mantenerlo durante meses y saber que estás lastimando a tu amiga y a tu esposo. No me sorprendió que tuviera tan poco que decir. Estaba en una posición terrible en cuanto a la infidelidad. No había ninguna explicación razonable. Yo había sido un buen esposo para ella, así que sabía que no tenía nada que ver con alguna deficiencia mía. Le dije que tenía que empacar sus cosas y salir de la casa. En ese momento empezó a entrar en pánico y me dijo que podíamos hablar las cosas, pero le hice saber que mi abogado ya había preparado los documentos, así que ya había pensado bastante en ello. Finalmente salió de la casa con varias de sus cosas. Aunque intentó suplicar una última vez, se dio cuenta de que yo no iba a ceder, así que dejó de insistir demasiado. Al día siguiente hice que le entregaran oficialmente los papeles, porque quería que supiera lo absolutamente serio que era todo esto para mí. Iniciamos el proceso de divorcio, y por lo que parecía al principio, podríamos llegar a un acuerdo rápido y seguir adelante, ya que parecía dispuesta a cooperar conmigo. Con suerte, las cosas se mantendrían así. Actualización 2. Soy yo otra vez. Y tengo lo que debería ser una forma adecuada de concluir mi relato sobre lo que he pasado después de descubrir que mi esposa me estaba engañando. Lo primero que diré es que, a pesar de que al principio parecía que nuestro divorcio iba a ser sencillo, no lo fue. Finalmente tuvimos que ir a los tribunales porque ella se volvió codiciosa. La división fue justa, como se esperaba. Yo me quedé con la casa, lo cual creo que fue una ventaja por haberla sacado de allí primero. Ella no recibirá pensión alimenticia porque ganamos una cantidad similar de dinero. Solo tenemos un coche y ella se quedó con él, además de obtener un porcentaje ligeramente mayor del dinero de nuestros ahorros conjuntos. Al final, todo quedó más o menos equilibrado, así que eso está bien para mí. El divorcio no es la parte interesante. Lo interesante es todo lo que ocurrió después.
Llamé a Clara y le dije que necesitaba hablar con ella. Parecía dudosa porque sabía que Amelia y yo ya no estábamos juntos, pero le dije que era importante. Así que aceptó. Cuando la vi, me disculpé porque sabía que iba a ser un golpe muy duro. La preparé para escuchar algo fuerte y luego le dije que Amelia se había acostado con su novio. Su boca se abrió de par en par. Supongo que esperaba cualquier otra cosa menos eso. Le expliqué que esa era la razón por la que nos habíamos divorciado. Ella dijo que Amelia le había contado algo completamente diferente. Pasé gran parte del tiempo que estuve con ella mostrándole comprensión para intentar que se sintiera mejor, pero fue difícil. Sé cómo me sentí cuando lo descubrí. Tomó unos 30 minutos, pero al final se calmó lo suficiente como para pedirme la evidencia que tenía. Yo tenía el vídeo de Amelia borracha admitiendo cómo se sentía respecto a Clara y el vídeo que había grabado, del teléfono de Amelia. Clara siempre ha sido una persona tranquila, pero pude ver lo genuinamente furiosa que estaba. No la culpé. Ella lo tenía peor que yo. Fue traicionada por su amiga y por su pareja. En mi caso solo fue mi pareja. Yo no estuve presente en todo lo que ocurrió después de ese punto, pero Clara me contó cómo sucedió. Me dijo que invitó a todo su grupo de amigos a cenar porque tenía un anuncio que hacer. Estoy seguro de que muchos pensaron que tenía que ver con un compromiso o con un embarazo. Pero cuando todos estaban allí y ya habían pasado un buen rato divirtiéndose, Clara reveló la traición de Amelia delante de todos. No hace falta decir que esa parte no salió nada bien. Clara compartió la evidencia con los demás para que pudieran ver exactamente lo grave que había sido todo. Y sí, a sus ojos fue realmente grave. Amelia trató de defenderse, pero dijo algo estúpido que provocó a una de sus amigas, quien se le lanzó encima. Amelia está bien, pero recibió algunos golpes. Después de que se pararon la pelea, todos los demás decidieron desahogarse contra ella. Incluso recibí un vídeo en el que Amelia estaba llorando desconsoladamente mientras sus mejores amigas le decían exactamente lo que pensaban de ella después de su traición. Ella sintió que todos se habían puesto en su contra, algo que definitivamente merecía. No es una buena persona, y ellos se lo dejaron claro. La expulsaron del chat del grupo y salieron una noche muy pública de fiesta, excluyendo completamente a Amelia. Me pareció que hicieron eso para hacerla sentir mal. Y funcionó, porque Clara me dijo que Amelia volvió para suplicar, diciendo que su vida se sentía vacía sin sus amigos. Por supuesto, nadie la escuchó, porque había demostrado ser una traidora y nadie quería a alguien así cerca. Ni siquiera intentó ponerse en contacto conmigo, a pesar de saber que yo había sido quien les contó lo que había sucedido. Ella merecía perder a todas las personas que habían formado parte de su círculo apenas unos meses atrás. Ahora está llorando y quejándose en Instagram sobre cómo no tiene a nadie. No va a recibir simpatía de ninguna de las personas que realmente importan. Ella y Paul ahora están solteros, así que pueden estar juntos si quieren. Sigo viendo a Amelia desmoronándose en Instagram, y resulta hasta gracioso. Es triste, sí, pero si conoces toda la historia, sabes que es exactamente lo que merece. Solo me alegra haber podido jugar un papel en devolverle algo por haber sido una persona tan despreciable. Eso debería ser el final de cualquier asunto entre ella y yo. Y me alegra, de verdad me alegra, que haya terminado de una manera tan satisfactoria. Al menos obtuve algo de todo esto. No te acuestas accidentalmente con el novio de tu mejor amiga durante meses. Todos esos pequeños comentarios sobre que Clara necesitaba que alguien la bajara de su pedestal de repente hacen que todo encaje. Esta no fue alguna gran historia de amor entre ella y Paul. Esto fue inseguridad con pulso. Ella no lo quería porque fuera especial. Lo quería porque Clara lo tenía. Y cuando la verdad salió a la luz frente al grupo de amigos, a la gente no le gusta descubrir que la persona en la que más confiaban estaba desmantelando silenciosamente el grupo desde dentro. Por supuesto que reaccionaron. Cuando traicionas al mismo tiempo a dos de las personas más cercanas de tu vida, no puedes controlar la narrativa después. Perdió a su esposo, a su mejor amiga y a su círculo social para demostrar exactamente ¿que podía ganar? Ese es un trofeo muy caro. ¿Alguna vez has tenido un amigo que competía contigo en lugar de celebrar tus logros?